otra cosita que les quería comentar, tuvimos bastantes dificultades con lo que tiene que ver con el conocimiento de la articulación alveolo-dentaria. O sea, a ver, ese es un tema fundamental que no tienen que saberlo, tienen que dominarlo. Entonces, ahora van a hacer un trabajito referido a eso para volver a ver los diferentes tejidos, cómo se ubican en una pieza dentaria y cómo se conforma realmente la articulación. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense, no tienen que saber articulación alveolo-dentaria, tienen que dominar. Y para poder apropiarse de esos conocimientos, tienen que dibujar, tienen que practicar el dibujo para saber dónde está ubicado cada tejido que constituye el órgano dental, como cada estructura que conforma el periodonto de inserción que va a formar junto a la pieza dentaria la articulación. ¿Está? Bueno, no sé si Costi estás por ahí. Sí, acá estoy. Súper. Cuando quieran, entonces damos inicio a la clase de hoy. Hola chicos, buen día. Bueno, Buen día, profe. días. Hoy lo que vamos a ver es sistema estomatognático. Veníamos viendo a la estructura dentaria o al órgano dental como una unidad. Esa unidad forma parte de un gran sistema para poder cumplir con todas las funciones que cumple el diente. Tiene que integrar esto que vamos a ver hoy, que es el sistema estomatognático. Entonces, es importante que nosotros conozcamos qué es el sistema estomatognático, qué estructuras forman parte del sistema estomatognático, ya que juntos con dentaria, que es una de las estructuras que forma parte de este sistema, van a cumplir las diferentes funciones de este sitio donde nosotros vamos a trabajar todos los días. Entonces, es importante conocer el sistema estomatognático y sus estructuras para nosotros poder entender cómo funciona este engranaje que es la cavidad bucal, que son las piezas dentarias y que son todas las estructuras que rodean a la pieza dentaria. Yo les voy a compartir, me avisan por favor cuando pueden ver. ¿Pueden ver ustedes ahí la presentación? No, Costi, no se ve Sí, todavía. Ahí profe, sí. pero muy chiquito. A ver si girándole ven un poquito más grande. Ahí está, profe. Bueno, entonces, como les decía, el sistema estomatognático es, como veíamos al principio, no sé si ustedes se acuerdan cuando empezamos a ver células, tejidos, órganos, nosotros decíamos que las células era la unidad, digamos, y que el conjunto de células y que el conjunto de tejidos forman los órganos y que el conjunto de órganos forman los sistemas. Este sistema, que es el sistema estomatognático, entonces va a ser el conjunto de órganos y estructuras que van a constituir o que se van a unir o van a formar parte de diferentes funciones para que funcione, valga la redundancia, el sistema estomatognático. Pero ahora vamos a ver qué es el sistema estomatognático.
Primero tenemos que saber qué es sistema, y como les decía anteriormente, sistema es el conjunto de elementos o estructuras que organizadas van a interrelacionar entre sí para cumplir un objetivo específico. Por ejemplo, por decir un objetivo, hay alguien que tiene el micrófono prendido, si puede apagar, por favor. Entonces, este objetivo, como yo les decía, que es la masticación, no se va a dar solamente por el mero contacto de un diente con el otro, sino que tienen que intervenir muchísimos otros elementos para que el acto masticatorio se lleve a cabo. Por eso nosotros hablamos de un sistema. Este sistema es estomatognático. Estomato viene de cavidad bucal y natos viene de mandíbula. ¿Dónde va a estar ubicado este sistema estomatognático? En la región craneofacial, en una zona que queda delimitada por diferentes planos. Por un lado vamos a tener el plano frontal, que es una línea imaginaria que va a pasar por ambas apófisis mastoides, es decir, la apófisis mastoide derecha y la izquierda. Y por otro lado tenemos dos planos horizontales, uno que pasa por la línea, uno superior, que pasa por el reborde infraorbitario, y un plano inferior que coincide con el hueso hioides. Si ustedes ven en la imagen, todas esas estructuras que quedan comprendidas entre estos diferentes planos van a constituir el sistema estomatognático. Si ponen detalle van a ver que son muchísimas las estructuras que intervienen en este sistema. Ahora vamos a ver cómo intervienen y cuáles son esas estructuras. Pero si tenemos que conceptualizar, podemos decir que el sistema estomatognático es una unidad morfofuncional constituida por un conjunto de estructuras duras y blandas, porque parte de tejidos, órganos, huesos, todas esas estructuras que pueden ser duras o blandas, que van a cumplir funciones individuales definidas, como por ejemplo la de los dientes en el acto masticatorio, y cuyos elementos relacionados entre sí y con el resto del organismo en forma sincronizada y organizadas constituyen este sistema, que le va a permitir cumplir las diferentes funciones como son masticación, deglución, fonación y gestualización. Entonces, les vuelvo a repetir acá la presentación que las funciones de este sistema estomatognático van a ser masticación, deglución, fonación y gesticulización. La masticación es un proceso en el cual vamos a cumplir o vamos a desarrollar diferentes acciones que tienen como función la trituración de los alimentos que incorporamos en la cavidad bucal. Es una conducta motora, como les dice acá la placa, muy compleja, que es característica de cada individuo y en el que intervienen múltiples factores. Ustedes van a ver que en cada una de las funciones que se llevan a cabo en este sistema estomatognático van a intervenir múltiples factores. ¿Por qué? Porque las estructuras solitas de manera individual no pueden cumplir una función tan compleja como es el acto masticatorio. Para que esto se dé, se tienen que cumplir una serie de factores. Por eso decimos que cada función del sistema masticatorio es o está dada por múltiples factores. En la masticación intervienen factores como ser la oclusión de cada individuo,
También va a intervenir el factor de la consistencia del alimento, la fuerza que se aplica en la masticación, que no va a ser igual en el sector anterior como en el sector posterior, el desplazamiento de los alimentos dentro de la cavidad bucal y el tiempo de masticación de cada alimento. Si nosotros realizamos el acto masticatorio apurados, no realizamos el acto masticatorio como debe ser y nos tomamos el tiempo para masticar el alimento, es probable que traguemos el alimento entero y a lo mejor hasta nos atragantemos, porque no le damos el tiempo necesario para que esta función masticatoria se cumpla y convierta a este alimento, a veces sólido, a veces más blando, en el bolo alimenticio. Después teníamos otra función que es la deglución. La deglución es el proceso seguido a la masticación. Es el proceso a través del cual, a través de una información por parte de los órganos sensitivos, la cavidad bucal reconoce a ese bolo alimenticio y determina que está en condiciones de ser deglutido. En este proceso de la deglución va a intervenir, como les decía hoy, cada una de las funciones que se llevan a cabo en el sistema estomatognático se llevan a cabo por múltiples factores. En esta función que es la deglución, van a intervenir factores como la lengua, un órgano que va a estar incorporado dentro de la cavidad bucal y que tiene un rol importante en la deglución. Y lo que va a ocurrir es que el bolo va a pasar al istmo de la fauces, o sea, desde la cavidad bucal se va a desplazar gracias a los movimientos de la lengua al istmo de las fauces y luego ese bolo alimenticio se va a deslizar hacia la faringe. En este proceso van a intervenir factores neuronales, personales y externos. Después teníamos la función de la fonación. Nosotros decimos que la cavidad bucal es el órgano de resonancia de los sonidos. Entonces, el sistema estomatognático actúa indirectamente a través de la formación de estos sonidos. Los dientes actúan en forma pasiva en la emisión de estos sonidos. ¿Por qué decimos que actúan en forma pasiva? Porque los dientes van a contribuir a la pronunciación de determinadas palabras. No en todas las palabras nosotros tenemos contacto de la lengua con las piezas dentarias. Por eso nosotros decimos que los dientes actúan en forma pasiva para la pronunciación de determinadas palabras o de palabras con determinadas consonantes. El sistema estomatognático entonces va a actuar en la formación de la palabra, en la emisión de los sonidos, en el habla, también nos va a ayudar a producir silbidos en la comunicación verbal. Y por último, teníamos como gran función, porque son múltiples las funciones que va a cumplir este sistema estomatognático, pero las 4 principales son estas que estamos viendo. Teníamos los movimientos o la gesticulación. Actúa en todo lo que es movimiento facial. ¿Por qué nosotros decimos que actúa en todo lo que es movimiento facial y bucal también? Porque acuérdense, si nosotros nos retrocedemos otra vez y vemos la zona donde está ubicada este sistema estomatognático, tiene que ver completamente con lo que es gesticulación. Nosotros nos reímos, nuestra sonrisa queda incorporada dentro de este sistema estomatognático. Nosotros bostezamos también, nos sorprendemos, abrimos y cerramos la boca, todos esos movimientos, inflamos el cachete, todos esos movimientos quedan incorporados o quedan
circunscriptos dentro de esta zona que constituye el sistema estomatognático. También este sistema va a actuar de manera relacionada con otros dos grandes sistemas que están vinculados íntimamente con el sistema estomatognático. Y por un lado va a relacionarse o va a actuar en forma relacionada con el sistema digestivo, en múltiples funciones como ser succión, masticación, salivación. Disculpe ¿Sí? que la moleste. ¿Puede volver a la parte de movimientos o gesticulaciones? Porque creo que, no sé si fue a mí solamente, pero se me salió de la reunión. Bueno, a ver, y cómo no. Lo que les decía que la gesticulación es otra de las grandes funciones que se van a dar a nivel del sistema estomatognático, ya que todos los movimientos, fíjense si ustedes miran la imagen representativa que está con la gesticulación, podemos ver que todos los movimientos que nosotros hacemos con la cara se llevan a cabo en esta zona que constituye el sistema estomatognático. Todos, y como les vengo diciendo y no me voy a cansar de repetirles, todas las funciones que se llevan a cabo en el sistema estomatognático se va a dar por una serie de factores. Es decir, yo no puedo sonreír o no puedo bostezar sin que para que esto ocurra se interactúen una serie de elementos. No es que yo bostezo, por ejemplo, y en el bostezo va a intervenir el desplazamiento de la mandíbula, va a intervenir la contracción y la relajación muscular. Entonces, son múltiples los factores que se llevan a cabo para poder cumplir un determinado objetivo o una determinada función en este sistema. Seguimos entonces. Y les decía que este sistema va a relacionarse con otros grandes sistemas como son el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Están muy vinculados, porque la cavidad bucal, que es uno de los principales componentes de este sistema estomatognático, va a estar muy relacionada con la parte digestiva y con la parte respiratoria. Entonces, decimos que el sistema estomatognático se relaciona con el sistema digestivo en funciones como succión, masticación, salivación, deglución, degradación inicial, que es la primera instancia de la masticación, y la deglución. Y también se va a relacionar con el sistema respiratorio, porque junto con el sistema respiratorio van a producir actos como la tos, la expectoración, el estornudo, el bostezo, el suspiro, la exhalación y hasta actos como el vómito. Ahora bien, este sistema estomatognático habíamos dicho que va a estar constituido por un montón de elementos o estructuras que actúan de manera sincrónica y organizada para cumplir esas diferentes funciones que veíamos antes. Dentro de los componentes del sistema estomatognático lo podemos agrupar en tres grandes grupos. Vamos a tener, por un lado, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, continúe. Bueno, perfecto. Entonces, vemos que estos componentes del sistema estomatognático se van a agrupar en tres grandes grupos. Componentes pasivos o estáticos, componentes activos o dinámicos y componentes anexos. ¿Qué
¿Qué les hace pensar estos tres grandes grupos? A ver si razonamos un poquito, ¿cuáles creen ustedes que van a ser los componentes pasivos o estáticos? ¿Cuáles los activos? Los que puede intervienen ser de el forma paladar. involuntaria, profe. Los huesos. Más o menos por ahí andamos. Van a ser todas aquellas estructuras que van a estar quietitas dentro de este sistema. Los Por dientes. eso exactamente, por eso se las llama pasivas o estáticas. Están quietitas ahí. Después tenemos todos aquellos elementos que son activos o dinámicos. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser los activos o dinámicos? La lengua. La lengua. La lengua, los músculos, o sea, todo lo que es estructura muscular, o sea, no se circunscriban solamente a lo que es la boca, porque el sistema estomatognático va mucho más allá de lo que es la boca. Acuérdense y tengan siempre presente los tres planos que vimos al principio, el plano frontal y los dos horizontales, y toda esa zona que queda circunscripta es el sistema estomatognático. Entonces, todos los elementos que nosotros vemos en esa zona van a formar parte de estos componentes que nosotros vemos acá, que son componentes pasivos, componentes activos y componentes anexos. Vamos a ver cada uno de ellos ahora. Y decíamos que los componentes pasivos o estáticos son los que están quietos. Dentro de ellos vamos a considerar a los huesos maxilares, el maxilar superior y el maxilar inferior. Acuérdense que si bien el hueso mandibular tiene movimiento, no es el hueso en sí, sino que lo hace a expensa de una articulación. Entonces, dentro de los componentes pasivos debemos considerar también al hueso mandibular, que es la estructura pasiva o estática. Después tenemos otro huesito que es el hueso hioides, que es el que vemos ahí en la imagen de color azul o turquesa, que es un huesito que se encuentra en el cuello, flotante, que es el hueso hioides. Y por último, dentro de los componentes pasivos está el sistema dentario. Acá incorporamos lo que veníamos viendo del diente, la articulación alveolo-dentaria, los grupos dentarios. Y dentro de todo esto que veníamos viendo, los dientes y el sistema dentario forman parte como elemento pasivo de este sistema estomatognático. Ahora vamos a ver los elementos activos. Dentro de los elementos activos está todo aquello que va a producir algún tipo de movimiento en este sistema. Y ahí tenemos a la articulación temporomandibular, que es la articulación que permite el deslizamiento mandibular, la apertura y cierre de la boca, los movimientos laterales. Después tenemos a la articulación alveolo-dentaria, que es la articulación mediante la cual los dientes se articulan con el hueso. Después tenemos todo lo que es músculo, toda la musculatura facial, los músculos masticadores, los músculos del cuello. Todos estos componentes forman parte activa de este sistema estomatognático. Y por último también vamos a considerar a los tejidos blandos y musculares de la cavidad bucal, como ser labios, mejillas y el órgano lingual. Todos estos componentes que generan algún tipo de movimiento dentro de este sistema son considerados como elementos activos o dinámicos. Y por último hablábamos, acá les nombra algunos de los componentes activos. Muy importante para nosotros los músculos masticadores. No me voy a detener en músculos masticadores, ya lo vieron la clase pasada en anatomía, así que ustedes ya saben cuáles son los músculos masticadores: el temporal, el macetero, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Dentro de la musculatura facial también tenemos múltiples músculos. Fíjense todos los músculos
que intervienen en la musculatura facial. Son un montón. El músculo de los párpados, de la ceja, el orbicular de los ojos, el músculo de la nariz, los músculos de los labios. Son un montón. Dentro de estos músculos tenemos algunos que son elevadores, otros que son depresores. Fíjense la gran cantidad de músculos que intervienen en este sistema. Y después, por último, teníamos a los componentes anexos, que los componentes anexos son todas aquellas estructuras que van a encontrarse relacionadas con este sistema estomatognático y que forman también parte importante de este sistema. Dentro de los componentes anexos tenemos, muy importante, las glándulas salivales, que se van a agrupar en dos grandes grupos, glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Y dentro de los elementos anexos también tenemos todo lo que es paquete vasculonervioso y elementos linfáticos. Es importante dentro de estos elementos anexos estudiar las glándulas salivales, las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Vamos a ver un poquito de cada una de ellas, dónde están ubicadas. Acuérdense que gracias a estas glándulas salivales, nosotros tenemos la saliva, que es un componente muy importante para no solamente la producción de los sonidos, sino para la formación del bolo alimenticio, y para el funcionamiento, el correcto funcionamiento de la cavidad bucal. Las glándulas salivales mayores y menores son todas glándulas exócrinas, que van a verter su contenido de secreción a la cavidad bucal. Si nosotros recordamos cuando veíamos el tejido glandular, que se dividía en glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas salivales, están dentro de las glándulas exócrinas, que eran aquellas que vertían su contenido, su secreción hacia el exterior. En este caso lo hacen hacia la cavidad bucal y su material de secreción es la saliva. Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Tenemos a la glándula parótida, que es la glándula de mayor tamaño, la glándula salival mayor de mayor tamaño que vamos a encontrar en la cavidad bucal. Es bilateral, o sea, tenemos una glándula parótida derecha y una izquierda. Todas las glándulas son bilaterales, pesa aproximadamente entre 25 y 30 gramos y se va a alojar en la celda parotidia. ¿Dónde va a estar ubicada esta celda parotidia? En la fosa retromandibular, por detrás de la rama mandibular, por delante del músculo esternocleidomastoideo y por delante también de la articulación temporomandibular. Profe, ¿podría indicar ahí en la imagen dónde se encuentra? No tengo puntero, pero a ver si me permite dibujar. Ay, no. Vamos para atrás otra vez. No tengo cómo dibujarles, ni cómo mostrarles. Pero si te ubicas entre los reparos anatómicos, es toda, viste, en la imagen, la oreja de la imagen que se ve. ¿Alcanzás a ver? Sí, profe. Bueno, toda esa estructura como glomerular que se ve delante de la oreja, que se ve como una mora, es la glándula parótida. Si vamos a la imagen anterior, ves el dibujito,
esa imagen rosadita que se ve por delante de la oreja es la glándula parótida. En esta otra imagen, que es como más anatómica, que es como un corte de los diferentes planos, esa imagen como de una mora grandota que se ve delante de la oreja es la glándula parótida. Y ese cañito que se dirige hacia el sector anterior vendría a ser el conducto excretor de la glándula parótida, que es el conducto de Stenón, que va a desembocar a la altura del segundo molar, a la altura del segundo molar superior en la cavidad bucal. No sé si Gracias, profe. expliqué bien, pero más o menos vos, teniendo en cuenta los reparos anatómicos, estos que nombra acá la diapo, tendrías que poder ubicarlo, digamos. O sea, si vos recordás la rama ascendente de la mandíbula, te dice que se encuentra por detrás de la rama ascendente. O sea, si vos te vas y tocas, palpás el ángulo mandibular, por encima del ángulo mandibular está la rama ascendente de la mandíbula. Por detrás de esta rama ascendente, por delante del músculo esternocleidomastoideo y por delante del ATM. Ahí vamos a localizar a la celda parotidia en un espacio que se denomina en la anatomía fosa retromandibular. ¿Se entiende? No tengo punterito para mostrarles, chicos. Sí, profe, entendí. Muchas gracias. Por otro lado tenemos a la glándula submandibular. Es una glándula más chiquita, tiene el tamaño de una almendra. Y esta glándula va a estar ubicada en el piso de la boca. Fíjense que pesa aproximadamente entre 7 y 8 gramos. También tiene esa imagen como de una mora, pero mucho más pequeña que la glándula parótida, y se va a ubicar en una fosa que se denomina fosa submandibular. En este caso va a quedar entre el músculo esternocleidomastoideo y el vientre anterior del digástrico. También va a tener un conducto excretor. Este conducto excretor se denomina conducto de Wharton y va a verter su contenido a través de este conducto, que lo vamos a localizar, o cuya desembocadura se va a localizar a ambos lados del frenillo lingual, en el piso de la boca. Y por último, tenemos a la glándula sublingual. La glándula sublingual es la más pequeñita de las tres glándulas mayores. Pesa aproximadamente entre 3 y 5 gramos, es muy chiquitita. Se va a ubicar en la mucosa, entre la mucosa del piso de la boca y el músculo miloioideo. Se va a estar en la parte anterior de la boca. El conducto de excreción de esta glándula es el conducto de Bartolini. Y si ustedes miran en la imagen, es la que se va a encontrar por debajo de los molares y los premolares, la glándula sublingual. Y después, dentro de las estructuras anexas, también teníamos a las glándulas salivales menores. Estas glándulas salivales son de menor tamaño y se van a distribuir por toda la mucosa de la cavidad bucal y de este gran sistema. Y van a adoptar el nombre del sitio donde se encuentran. Entonces, por ejemplo, a nivel de la mucosa labial, vamos a tener a las glándulas salivales menores labiales. Como muestra ahí la imagen, si nosotros revertimos el labio, tanto superior como inferior, vamos a ver que la superficie está como llena de irregularidades. Estas irregularidades o esas pequeñas elevaciones son las glándulas salivales menores. En este caso, por estar ubicado a nivel del labio, se denominan labiales. A nivel de la mejilla,
tenemos las yugales, a nivel del paladar tenemos las palatinas y a nivel de la lengua tenemos las glándulas salivales menores linguales. Por otro lado, también decíamos que los elementos anexos, dentro de los elementos anexos estaban todo lo que es inervación e irrigación. Y la irrigación va a estar dada por la arteria carótida externa y sus colaterales, mientras que la inervación va a estar dada por el nervio trigémino y facial. Profe, ¿puede volver a la imagen anterior que no llegué a seguir captura, por favor? ¿Esta o la anterior? La anterior. Que no Ahí entendí. está, muchas gracias. Ah, bueno. Lo importante no es solo... La irrigación es a través de la arteria carótida externa y sus colaterales. Y la inervación va a estar dada por el nervio trigémino y facial. Lo importante no es que ustedes vayan captando las imágenes que les vamos dando, sino que ustedes vayan entendiendo cómo está constituido este gran sistema, la cantidad de elementos que forman parte de este gran sistema. Por último, lo que tienen que saber es que este sistema estomatognático no va a estar dirigido de manera individual por cada una de estas estructuras que fuimos viendo, sino que es el conjunto de estas estructuras lo que permite o lo que controla el funcionamiento de este sistema. Y entonces ustedes ahí van a ver cuáles son las grandes estructuras que intervienen para que este sistema pueda llevar a cabo sus funciones. Por un lado tenemos la TM, la articulación temporomandibular. Esta articulación es la que va a permitir los movimientos tanto en la masticación como en el bostezo, interviene en un montón de funciones que lleva a cabo este sistema. Por otro lado, tenemos la oclusión. La oclusión es muy importante y va a ser individual, o sea, la oclusión de cada uno de nosotros es distinta a la que puede llegar a tener otra persona. Después tenemos la articulación alveolo-dentaria, que les decía hoy la doctora que es una articulación sumamente importante y que nosotros la tenemos que dominar, porque si nosotros miramos el dibujito, si nosotros miramos el dibujo de articulación alveolo-dentaria, vamos a ver que una de las estructuras que forma parte de esta articulación tan importante es el diente. Es nuestro lugar de trabajo, es el lugar donde nosotros vamos a intervenir permanentemente. Si nosotros no entendemos cómo funciona este diente, cómo se articula con el resto de las estructuras para cumplir esto que nosotros decimos, la función masticatoria, intervenir en la deglución, entonces no estamos entendiendo lo más importante que es el lugar donde nosotros vamos a trabajar. Por eso es importante, requete importante, que nosotros entendamos qué es la articulación alveolo-dentaria, entendamos qué es el diente, entendamos cómo este diente interactúa con otras piezas dentarias para relacionarse con las de al lado y formar así el arco dentario y relacionarse con las del arco opuesto para ocluir y cumplir esta función tan importante que es la oclusión. Fíjense por qué es importante que nosotros vayamos incorporando todas estas estructuras no solamente de manera individual, sino formando parte de este gran sistema. Y por otro lado, todas estas estructuras dependen de un sistema neuromuscular. Si no tenemos
La parte nerviosa que manda el mensaje al cerebro de que nosotros tenemos que masticar, no vamos a poder masticar. Si esta parte nerviosa no manda información a los músculos a que se contraigan, no se va a producir la contracción en la masticación y no vamos a poder masticar. ¿Se entiende por qué es importante que todas estas estructuras se correlacionen entre sí para cumplir las diferentes funciones? Y que en una función intervienen múltiples factores, como yo les decía. Para nosotros producir la masticación, primero necesitamos el diente que corta el alimento y que desgrana ese alimento. Pero ese diente no se puede mantener en la boca si no es a través de la articulación alveolo-dentaria. Ese diente no puede relacionarse con los otros dientes si no es a través de la oclusión. Ese diente individual no puede cumplir el acto de la oclusión, el acto de que se cierre la boca y las piezas dentarias se relacionen unas con otras en la oclusión, si yo no tengo un sistema neuromuscular. Esa mandíbula no se mueve si yo no tengo una articulación temporomandibular. Acuérdense que la mandíbula ahora es estática, está quietita, es pasiva. Si yo no tengo algo que la mueva, como es la articulación temporomandibular, la mandíbula no subiría para que el diente inferior contacte con el diente superior. Y de esta manera ocluyan y de esta manera cumplan con esa función que es la masticación. ¿Se entiende, chicos, cómo es que ustedes tienen que ir interrelacionando todas las estructuras de este sistema? Porque es el sistema donde ustedes van a trabajar todos los días de su vida si llegan a ser odontólogos. Entonces, debemos conocer todas las estructuras que interactúan para después, más adelante, ustedes reconocer si existe alguna patología. Si alguna de estas patas falla, ustedes van a tener que buscar cuál es la que está fallando. Y para eso tienen que conocer cuándo está bien, cuál es lo normal. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Están No, ahí? profe. ¿Estoy yo en la clase? ¿Me están escuchando? Sí, profe. No, profe, ninguna Profe, duda. es que Power no puede subir al aula. Y podemos subir al aula. Igual como yo les digo, sí, podemos subir los Power al aula. Lo que pasa que lo que observamos al subir al Power al aula es que se limitan al Power. Y la verdad que el estudio tiene que ir más allá del Power, más allá de lo que dice el Power. El Power es una ayuda a memoria para nosotros los que le damos la clase para que decir, bueno, todas las cosas que tuvimos que tener en cuenta para explicar y entonces no olvidarnos de nada. Pero lo que ustedes tienen que hacer es, si quieren utilizar el Power, muy bien, agarren el Power, pero cada diapo del Power a ustedes les tiene que servir para profundizar en ese tema que me muestra la diapo. No estudiar nomás lo que dice la diapo y listo, porque va más allá de una diapositiva. Nosotros le subimos los Power, no hay problema, pero los Power son herramientas que nosotros usamos para que ustedes entiendan mejor o ayuda a memoria para nosotros para facilitar el dictado de los temas, porque si no, imagínense si yo me paro adelante de la camarita y les hablo sin mostrarle nada, ¿cómo yo voy a lograr que ustedes se posicionen en el lugar, ustedes se apropien de estos conocimientos si ustedes no tienen ni idea de qué es lo que yo estoy hablando? Entonces, lo importante es que ustedes, en la medida que vayan estudiando estos temas, vayan incorporándolos. Este va a ser el ABC de su trabajo. Entonces nosotros tenemos que conocer, dominar este sistema para no cometer errores después en nuestra carrera. No sé si
¿Alguna de las chicas quiere agregar algo? Hola, Costi, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Costi, Sí, ¿se me profe. escucha o no? Sí, profe. Bueno, sí, profe, lo que yo quiero agregar, o sea, abundar en detalle con respecto a los power, en todas las áreas, chicos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, como les dijo la doctora, en ponerle los power, pero eso no es, ustedes no pueden estudiar del